por la muerte de Ozzy Osbourne, a quien vamos a homenajear de una manera un poco heterodoxa con una columna que bien se podría titular Ozzy contra las drogas y el comunismo. ¿Contra las drogas de qué manera? Una se la creo. Sí. Una se la puedo llegar a creer. Bueno, vamos a ver qué pasa con pequeño margen musical. Vamos a darle introducción a esto. Estamos escuchando a Ozzy Osbourne con su banda, ¿no? Con Black Sabbath, en el año 89 en el estadio Luzhniki en Moscú. ¿Ustedes estuvieron Sí. En esta quizás sea el festival más random y delirante del que se tenga registro? Estamos hablando del Festival de Música por la Paz en Moscú 1989. Poco antes de la caída para hacer un festival de la paz en Moscú, el 89. Sí, poco antes de la caída del muro se permitió este festival abierto de bandas estadounidenses y occidentales, Y más algunas referencias rusas. a la bandera estadounidense, aparte. Bueno, este fue un festival negociado con Gorbachev personalmente como una forma de impulsar la apertura, la perestroika rusa y acercar la cultura occidental. Y claro, si tenemos un mensaje de paz y lucha contra el alcoholismo y las drogas, ¿a quién llevamos? A la banda con consumo más problemático de sustancia que encontremos en la vuelta y más belicosas entre ellas, que se pueden encontrar Motley Crue, Skid Row, Cinderella, Ozzy Osbourne con su propia banda, Bon Jovi y Scorpion. Imaginen lo que fue el vuelo a Moscú de estos nenes, ¿no? Juntar en el aeropuerto a esta mezcla de heavy metal, glam rock, gente con mucho problema de ego entre sí y con mucho consumo de sustancia en un mismo avión rumbo a el lugar más desconocido que se puede imaginar un rockero occidental, que es Moscú, en el epicentro del comunismo. Con una mezcla de desaforados y de consumos salvajes con gente que está en rehabilitación como Motley Crue y Ozzy Osbourne, que en ese momento estaba cuidándose y estaba en recuperación, pero lo metieron en un avión con todas estas bestias de la bebida y el alcohol. Se generó como un subclima ahí en el avión de violencia entre los que chupaban y los que no. Las azafatas, ¿no? Las azafatas, bueno, hay una periodista de la MTV que, claro, cubrió MTV esto, porque era todo, imaginen. No, un acontecimiento. Claro, primer festival occidental en la Unión Soviética con los principales monstruos, por lo menos de este género, en el momento. Una periodista de MTV cuenta que está en el baño y de pronto siente que golpean la puerta, cree que el avión se está viniendo abajo, rompen la puerta, destrozan la puerta del avión y es Ozzy Osbourne gritando memeo, memeo y la orina encima. Un Ozzy Osbourne sobrio. No, estamos hablando, hay que aclarar que estaba sobrio, Ozzy. Nunca hiciste eso, Jamás. jamás. Y lo principal es que este avión desacatado no sabía si iba a poder aterrizar, porque todavía no estaba del todo negociado al 100% con Gorbachev si se permitía o no. Y ahí hay una figura clave que es la que mueve los hilos de toda esta movida, que es Doc McGhee. Doc McGhee hoy en día es representante de Kiss y otras bandas, pero en su momento era el común, hombre. Se cambió el nombre legalmente a Doc McGhee porque le decían Doc y decidió quedarse con el Doc McGhee. Claro, lo que unía a todas estas bandas, porque ¿por qué Estados Unidos no lleva en ese momento a Prince, a Michael Jackson, a Madonna? Quiere mostrar lo mejor occidental ante... ¿Por qué lleva a un grupo de energúmenos del metal o del glam rock o lo que sea? Porque casi todos eran representados por Doc McGhee. Y Doc McGhee es un personaje muy... El paquete, el que compró Pupo, con el que vino el Chino Recoba, el Seco Rodríguez. Claro, exacto. Onda. Era el Seco Rodríguez, claro, metió un par de Sequitos Rodríguez con Recobas y demás del rock. Bueno, Doc McGhee es un personaje muy peculiar en la historia del rock. Un tipo que antes de manager y representante de bandas fue narco, pero un narco muy pesado en Estados Unidos. Y es una transición que tiene cierta lógica porque manejaba todos los ámbitos de la cadena, ¿no? O sea, tenía la sustancia y a los rockeros y el tema se ahorraba costos por ahí, el cliente final. Tenía los vínculos centrales eran con los cárteles colombianos y con Noriega en Panamá. ¿Recuerdan a Noriega? Noriega estaban todas. Claro, Noriega era el general panameño, dictador que fue el vínculo, por un lado con la CIA en Panamá, era el tipo que de alguna manera le aguantaba a Centroamérica y decir, que no se me expanda el comunismo por Cuba ni por Nicaragua, pero a su vez le traficaba por todos lados y abría el canal de Panamá a cualquier cártel. Era socio de Doc McGhee en un montón de importación y tráfico de droga mediante el Canal de Panamá, Isla Caimán y finalmente Estados Unidos. En 1982 este hombre quiere regenerarse en manager de bandas y ficha a Motley Crue.
agarra un par de banditas de Los Ángeles, le pone mucho dinero y las bandas dicen, che, qué bueno este señor que nos está poniendo mucho dinero, nos arma toques en lugares donde no podríamos llegar, pero nos la quiere, no, la plata no es problema, miren que consigo. Pero en un momento va a Motley Crue y dice, acá doy el salto. Mete a Motley Crue y Tommy Lee lo define muy bien, Tommy Lee, el batero de Motley Crue, líder histórico de esta banda, dice E antes. icono global por ser pareja de Pamela Anderson. Bueno, a posteriori sí. Dice, antes de conocernos, Doc llevó una vida secreta que se fue al demonio cuando fue detenido por ayudar a introducir 18.000 kilos de marihuana colombiana en Carolina del Norte. Esta fue la mayor redada en la historia de la droga en Estados Unidos. O sea, el mayor cargamento de marihuana en la historia lo tenía este representante. De modo que La cifra mientras... es un escándalo. ¿Eh? La cifra es una cosa 18.000 kilos de marihuana colombiana, el que agarraron. Dice, de modo que mientras nosotros pasábamos... ¿Cuánto es 18.000 kilos de 18 marihuana? toneladas. No, claro, pero que entran en un contenedor. El tipo movía barcos. Puede ser. El gordo de otro fuimos una semana. Bueno, fuerte. Fuerte. No, dice que el modus operandi era llevar barcos a Luisiana o a Carolina del Norte y ahí se descargaban en camiones refrigerados, 6, 7 camiones refrigerados que ahí se iban dispersando a frigoríficos en Detroit o a donde sea. Tenía todo armado con marihuana, cocaína y demás. Y dice Tommy Lee, de modo que mientras nosotros pasamos por rehabilitación, la justicia golpeó a Doc con una multa de $15.000 y una sentencia de 5 años de libertad condicional, a la vez que lo obligaron a formar una asociación en contra de la droga, la fundación Make a Difference. Y ya es una movida rara porque todos los implicados cayeron con penas fuertes, pero este amigo se quedó libre y dice, no, armate una fundación contra las drogas. Su primera acción, ¿sabes qué fue? Hacer un musical de las Tortugas Ninja. Qué lindo. Parale. Doc sabía que cualquier otro habría pasado probablemente 10 años en la cárcel por aquella mierda, así que tenía que hacer algo relevante y llamativo para demostrarle al tribunal que le estaba haciendo un servicio al mundo como hombre libre. Y su gran idea fue conmemorar el 20º aniversario de Woodstock con el festival Música por la Paz de Moscú, un espectáculo gigantesco de sobriedad y amor internacional en el que intervendríamos nosotros, las personas menos sobrias de la Tierra. Mucha de esta data de McGee la saqué de un podcast increíble que se llama Wind of Change. Yo no escucho muchos podcasts en inglés, pero este es impresionante. Y en un momento hay un socio de McGee contando cómo se hacían los negocios y básicamente a mí me pasaba de estar tomando cocaína en el escritorio de Noriega viendo pasar nuestros barcos por el canal de Panamá. Y Noriega tiene un detalle muy lindo que lo une al metal y a las bandas de McGee, porque después de este festival en 1991 es la invasión a Panamá. La última invasión de Estados Unidos a un país latinoamericano. Entonces, si tienen presente, cuando derrocan a Noriega, vamos a repasar un pequeño informe de unos segundos de cómo fue que logran sacar a Noriega de Panamá. Buenos días, Panamá. Al saber que las tropas estadounidenses se aproximaban, Noriega huyó a la embajada del Vaticano, donde le dieron asilo. Pero el ejército de Estados Unidos rodeó la embajada y comenzó a poner música de rock a todo volumen 24 horas al día para hacerlo salir. Los soldados pedían por teléfono canciones como Paranoid de Black Sabbath y Panamá de Van Halen. Qué lindo pasar vecino. No, qué lindo para ser cura. Porque el tipo, Noriega lo que hace es, en un momento, él era en ese momento... Era como el dictador de facto, en realidad no era, oficialmente era general del ejército, pero el que manejaba todo. Lo invade Estados Unidos y dice, me meto en la embajada del Vaticano, en la Nunciatura. A tocar. Y el cura, desesperado, y el embajador del Vaticano diciendo, por favor, saquen a este tipo de acá. Y los militares estadounidenses diciendo, nosotros no podemos entrar. Tienen que sacarlo, diciendo, no sé, digan que soy rehén, sáquenlo de alguna manera. Y ahí meten la música. 3 días sonando metal, punk, lo que sea para enloquecerlo. Y lo termina convenciendo el mismo cura, diciéndole, mirá que si no salís vos, afuera no solo están los marines, sino que está la gente de Panamá que quiere prender fuego todo y vas a terminar como Mussolini, colgado boca abajo. Y ahí al tercer día, después de sonar Black Sabbath continuo y demás, sale Noriega y termina preso de cadena perpetua en Estados Unidos. Pero McGee logra este arreglo extrañísimo y volvamos al avión. Está volando a Moscú, llega... mandan a todas las bandas al Hotel Ucrania, que es un hotel demencial en Moscú, muy mal equipado, como calculemos fin del... El comunista no es muy del confort. Claro, y sobre todo en el 89, ya terminando todo, claro, imagínate un hotel enorme tipo El Resplandor, o sea, un hotel demencial, pero que no había papel higiénico, no había nada, le dijeron traigan medias, papel higiénico y demás. Calculen que la comida llegó por tierra desde Finlandia,
el hielo llegó desde Suecia y las drogas de Ámsterdam. O sea, ese fue el mecanismo que organizó McGee para proveer este festival que juntó 150.000 personas en 2 jornadas en el estadio de Muy bien, Luzhniki. igual la convocatoria. No, tremendo, porque gente afuera, porque era la primera vez que iban a ver bandas occidentales en Moscú. Y hay una figura clave que es Stas Namin, que fue el que organizó todo desde la Unión Soviética. Es nieto de Mitroyan, que es un ex ministro soviético. Y cuenta, dice, cuando apareció Ozzy Osbourne, miles de fans irrumpieron en el escenario, incluso alguien lanzó una botella. Las tropas de seguridad estaban listas para empezar a reprimir y el festival tuvo que suspenderse. Le pedí al general que me dejara hablar con el público, el general de la KGB, ¿no? Y subí al escenario, dije, son humanos, no cerdos, miren a su alrededor, bloqueen a quienes no se porten bien. Y ahora, si aún quieren que el festival continúe, retroceden 3 pasos, siéntense en el césped y relájense. Y así lo hicieron. Y la KGB me quería contratar después de eso. Mirá, controló las masas. Claro, un tipo que controla, dice, vos, ¿cómo nos perdemos a este tipo? Claro, obvio. Tenemos un tipo que mandé a 100.000 personas tranquilas, hablando. Drogadas y desencajadas. El Hasta festival. las manijas está ahí. Claro, imaginen, este festival fue televisado para toda la Unión Soviética por primera vez, pero aparte para todo el mundo, porque salía por MTV y fue aparte Claro, uno de los que eventos vos. que más guita juntó en la historia de MTV porque era pay-per-view. Pagabas para ver solo este festival. Y claro, aparte del mensaje de la paz y la sobriedad, que fue como de alguna manera transgredido, también el de la paz tuvo la cuestión de los egos entre Ozzy Osbourne, Motley Crue, diciendo, oh, yo no voy a ir. Ozzy diciendo, yo no voy a ir antes de Motley Crue. Primero mandá a estos guachos, después yo. Bon Jovi, que eran los favoritos de Doc, fueron los únicos a los que se le permitió tirar fuegos artificiales. Y en un momento cuando Motley Crue ve que están tirando fuegos artificiales con Bon Jovi, se enloquece, se mete Tommy Lee en el vestuario y empieza a cagar a piñas a Doc, lo cual no es recomendable, estás pegándole a un tipo Mafioso. a un mafioso. Pero básicamente se siguió picando, Motley Crue vuelve, deja la sobriedad, vuelven mamándose hasta Estados Unidos y echan a Doc McGee. Lo que es maravilloso de esto es que Bon Jovi era la banda del momento. Motley Crue era una banda pesada, pero desconocida. Mucha de esta gente, cuando andaba por las calles de Moscú, por un lado eran vistos como ovnis, pero a su vez les tocaba un poquito el ego porque no los conocía a nadie. O sea, como que le llamaba la atención que están encuerados, que están con pelo los cosas, largo. pero a su vez, si vos somos Motley Crue, andás a Nadie ver qué es lo Motley saluda. Crue. Pero había una sola banda que era conocida por el público soviético, que era Scorpions. Scorpions, una banda alemana que había tocado en Leningrado el año anterior y que era una banda que los vinilos sobre todo giraban en la Unión Soviética. Y fue una banda que sacó un tema que Hay follow de describe el Moscú, ambiente, claro. que es esta. Qué temón. Follow the Moskva down to Gonky Park, listening to the wind of change. Esta balada histórica que describe más o menos el camino que él hacía hacia el Parque Gorky en el camino, se grabó en inglés. Fue la única que escribió el cantante. Generalmente las canciones de Scorpion la escribía el guitarrista, que era el compositor. Y dice, no, voy a probar esto y como no toco tanto la guitarra, voy a hacerla, vamos al silbido a ver si entra. La graba en inglés y en ruso. Y se lanza en el mercado soviético apenas termina este festival. Un año después, 2 años después, se la está tocando a Gorbachov en el despacho, ya con la Unión Soviética desplomada. La tocan cuando cae el muro de Berlín, se convierte en el himno de la apertura. Vientos de cambio, Vientos también de más cambio. simbólico no podía ser. Y lo que es maravilloso es que este podcast que yo nombro, Wind of Change, se basa centralmente en la teoría de conspiración de que esta canción la escribió la CIA. Mirá. Y que todo este festival fue armado por la CIA. Porque dice, vos, ¿de qué manera un tipo, un representante, que traficó 18 toneladas en el de parque marihuana? Gorky hay hasta un recordatorio de esta canción. Claro. Dice, ¿de qué manera a un tipo le permiten no, todo Gordo bien, impresentable, arreglame un show de las Tortugas Ninja, armame un coso y quedás libre? Y la CIA no tiene nada que ver con este festival, no preguntan nada, van todos estos rockeros para acá. Se junta con Gorbachov, Doc McGee, un narco prófugo que le perdonamos la vida, y nadie le hace preguntas. Y todo el podcast va desarmando cada una de las pistas que va dejando libre esta cuestión de Wind of Change. Realmente la escribió la CIA para hacer caer la Unión Soviética. Es una maravilla en el podcast. Y claro, te quedan unos caminos que están absolutamente hermosos.
Moscú es el Mokba, el río. El más río, claro, importante, es el ¿no? río que lleva al Gorky Park. Qué Te delicia. peinabas para caminar, para ir al Palacio de Lambris, ¿te acordás? Cruzábamos el... No, tenía que cruzarlo para ir del IBC al Palacio de Lambris, pero vos le caminabas por el costadito, que fue por donde te llevó Forlán. Es verdad, no me acordaba, ¿no? Pausa y la seguimos. pausa. Ahí va. To the wind of change. No venderé mi rico patrimonio. Es más, os compro el vuestro. ¿Qué radio tenéis? Maxi, has hecho excelentes columnas, pero como esta ninguna la sacaste del estadio, dice Pancho. ¿Cómo se llama este podcast? Wind of Change, como la canción, hay un momento hermoso que es como el puntapié del podcast donde le podés pedir a la CIA que después de determinado tiempo desclasifique ciertos archivos Claro. y envías un correo físico pidiendo información. Dice, por favor, quiero todos los archivos relacionados a los Scorpions y a la CIA. Y le responde de la CIA, no estamos en condiciones de afirmar o negar que hay información sobre Scorpions y la CIA en este momento. No afirmo ni niego. No afirmo ni niego. Me gustaría ver si Rubén tiene alguna versioncita de Wind of Change. Sí, seguro. Googleate por ahí, Juan Jolín. Para Qué cerrar el hermoso programa de cierre hoy, sería. cerrar con un Rubén Boyer cantando Live from Roma. Chiflando. Moscú se pronuncia Moskva. Claro, se escribe incluso Moskva. Moskva. Y Rusia se pronuncia Al- Rasia. algo así. Alfabeto cirílico. Cirílico. Cuando en ese Luzhniki fui testigo presencial de cómo Rusia elimina a España en octavo final por penal. Penales que el estadio clamaba Rasia, Rasia. Y yo decía, ¿qué mierda acá? Jorge también, Pensaste pero que era con- Sanguinetti en los 80 Jorge gritando también con- racia, con- racia. Con Gianola. Que vuelvan las racias. ¿Gianola era del interior? Ministro del Era Interior. el interior, pero el del episodio del El filtro. del filtro. No, Ah. no fue famoso por las racias, sino por el episodio del filtro. ¿Marquesano no era el de las racias? Sí. Gianola es el episodio del filtro que muere si mal no recuerdo, Fernando era Morroni, sí, y- Morroni de apellido. 23 de agosto del 94, creo. El episodio del filtro. Lindo para un podcast también, ¿eh? Sí, ese es tremendo. Lindo episodio para un podcast. Aparte de esto, el tema ETA. Todo, claro, porque eran. Y la Bien. tupa. Y los No, y tupan, los tupan. los tupan actividad. No, lo de ETA que además, con el paso del tiempo... Sí. Bueno, no vamos a poner a discutir de la ETA ahora, pero... Sí, a las 4:02 vamos a abrir la discusión pero, ETA, pero, me parece. todavía en ese momento la izquierda levantaba las banderas de la ETA. Claro. Sí. Sobre todo los tupan. Explícitamente desde el MND. No, ni que hablar, pero Sí. claro, visto con los años, ¿Mm? medio un disparate, ¿no? Les regalamos la idea. A nosotros no nos van a dar las ganas para hacerla. No, pero ya debe haber, Rafa. Es un tema... Podcast No, sobre el podcast sobre filtro eso no. no hay, ¿eh? El que- Podcast no. Va a haber otra cosa. El que haga el podcast se gana una cena en Guré Trainera. ¿Recuerdan que era el restaurante? De uno de ellos, claro. Acá nos avisan que ¿Y está. se sabe qué es de la vida, por ejemplo, eso, qué es de la vida de esos de ETA? Yo había Alguno buscado marchó, uno ¿no? porque. Estaba bien. No, deben haber salido ya. No, uno falleció porque era el padre de un compañero de escuela mío. Mirá. Sí, sí. Ibáñez, no me acuerdo el apellido completo. Pero sí, sí. Tuvo domiciliaria, creo, poco antes de morir, pero cadena perpetua. Sí. El que quiera ver el festival de Moscú que habló Maxi está en YouTube entero. Lo buscan como Moscow Music Peace Festival. 1989. Dura 4 horas 14 minutos. Nos vamos. Gracias, Maxi. Andiamo. Hasta mañana. Chau.